Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches de donde quiera que nos estén mirando. Yo soy Tía Jan y hoy traigo para ti una historia bíblica muy impresionante en la cual vamos a descubrir dos cosas súper importantes. Antes de comenzar, vamos a hacer una oración. Así que cierra conmigo tus ojos y repite: Amado Dios, te doy gracias por este día, porque lo comencé y lo he caminado con tu mano sobre mí, porque tú me has guardado, porque tú me has ayudado. Yo te pido que abras mi corazón y mi entendimiento y que esa semilla de tu palabra quede sembrada en mí para que dé un fruto. Me pongo en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Y bueno, sin más, ¡comenzamos! En Génesis 16 encontramos la historia de Abraham, Sarai y Agar. Esta historia nos habla de dos cosas importantes. La primera, Sarai y Abraham habían recibido la promesa de que iban a tener descendencia, pero habían pasado 10 años de esa promesa y no habían visto ellos el resultado de ella. Sarai, en un momento de desesperación, toma a Abraham y le dice: ¿ya viste que Dios no ha querido que yo tenga hijos? Entonces, como no podemos tener hijos, necesito que tú tomes a mi sierva. Sarai tenía una sierva egipcia que se llama Agar. Agar fue tomada por Abraham para que pudiera darle un hijo a Sarai, hijo que ella planeaba tenerlo o recibirlo en el momento de su nacimiento. Cuando Abraham toma a Agar para poder tener al hijo, Agar queda embarazada, es decir, que ella iba a tener un bebé. Al suceder esto, Agar, siendo una sierva, siendo la sierva de Sarai, o la esclava, por decirlo así, en vez de tener un corazón humilde porque iba a tener al hijo de su ama y de su amo, ella se enaltece en su corazón. Enaltecer es que se sintió mucho, se sintió más que Sarai. Entonces Sarai no soportó la idea de que ella hiciera esto. No solamente iba a tener al hijo de Abraham, sino que aparte empezó a tratar a Sarai muy mal. Sarai, al ver esta acción y esta actitud de Agar, empezó a tratarla mal también. Al fin y al cabo, Sarai era la ama y empezó a hacer cosas que hacían sentir muy mal a Agar. Sarai se acerca a Abraham y le dice: ya no puedo más con esta situación. Agar, ahora que está embarazada, ya como sabe que va a tener a tu hijo, ahora me desprecia a mí y eso no puede ser. Y Abraham, en vez de darle un consejo sabio, le dice: haz lo que quieras con ella. Y Sarai empieza a maltratar a Agar. No la golpeaba y esas cosas, pero me imagino que le quitaba las porciones de la comida o la hacía trabajar más. Agar, al ver esta situación, tomó una decisión muy grande que cambiaría el curso de su historia. Entonces, huye del lugar donde se encontraba con Sarai y Abraham. Se va al desierto embarazada y llega a un pozo que está entre Cades y Bered. Y estando allí, el ángel de Jehová se le aparece y le pregunta: ¿y tú qué haces aquí? ¿A dónde vas? Y ella le contesta: mi ama, vengo huyendo de mi ama porque ella me afrenta, me hace cosas y ya no soporto ese maltrato. El ángel de Jehová le dice: ¿sabes? Yo creo que tienes que regresar. Y no solo tienes que regresar, tienes que portarte sumisa. Chicos, la palabra sumiso significa obediente. Significa alguien que va a escuchar a sus autoridades y va a hacer, aunque a veces no le gusten las cosas o no quiera hacer esas cosas, va a tener que hacerlo y lo va a tener que hacer de una manera muy alegre y de una manera tranquila, sin enojo. Eso es ser sumiso. No sirve de nada obedecer
enojado, así no vale. Lo que vale es que obedezcas y que aunque tú no quieras hacer eso, lo hagas con la mejor actitud. Y le dice el ángel, tienes que regresar, y no solo regresar, sino que tienes que ser sumisa, obediente a tu ama, que es Sarai. Si tú haces esto, yo multiplicaré tu descendencia y te prometo que tu hijo va a ser muy grande. Va a ser alguien muy grande y alguien muy fuerte. Después de que se le aparece el ángel de Jehová, también le dio una instrucción, le dijo, y se va a llamar Ismael. Después de que el ángel se le aparece, Agar está en el pozo y ella dice, ella sabía que no era cualquier gente o cualquier ángel, sabía que era Dios. Entonces ella dijo, Dios me ve. Entonces este lugar donde yo tuve ese encuentro con él se va a llamar el pozo del viviente que me ve. Y ella regresa a casa de Abraham y Sarai, regresa con una actitud diferente, regresa con un corazón humilde y empieza a portarse bien con su ama, que en este caso era Sarai. Al cabo de un tiempo, como ustedes saben, Ismael nace. Y cuando él nace, y Abraham le pone el nombre que Agar le había dicho, que fue instrucción del ángel de Jehová, y era Ismael. Y así es como empezó esta historia de Abraham, Sarai, Agar, Ismael. ¿Qué podemos ver en esta historia? Es fácil. Número 1. Dios le había prometido a Abraham y a Sarai un hijo, pero ellos fueron probados en su fe. No se los dio enseguida, no les entregó al hijo enseguida. Dice en Génesis 16 que pasaron 10 años para que ellos pudieran recibir la promesa. Pero si ustedes leen un poquito más, dice que habían pasado 10 años y Sarai le entregó a Abraham a su sierva Agar. No dice que en ese momento Isaac nació, dice que al cabo de 10 años tuvo que hacer esto Sarai. Quiere decir que a lo mejor tardó todavía un poco más. Muchos piensan que, después de 10 años recibió la promesa. No es cierto. Habían pasado 10 años, pero no quiere decir que en ese momento recibió su promesa. Todavía tardó un poco más, porque nació Ismael y todos sabemos que el nacimiento de un bebé lleva bastante tiempo, por lo menos 1 año y medio. Y todavía creció un poquito más Ismael, o sea, todavía tardó más años. Sarai se desespera al ver que la promesa de darle un hijo no llega, porque déjenme decirles que en la tradición judía el que tú no pudieras tener hijos significaba deshonra, que tú no servías, por un decirlo así. En cambio, un vientre que podía dar hijos era un vientre bendito, era como una persona con mucho favor, con mucha gracia. Por eso para las hebreas era importante tener hijos, porque si ellas no podían tener hijos, estaban marcadas por una deshonra o una desgracia, y las hacía ver ante la sociedad como menos mujeres. Y al hacer esto, Sarai, de darle su sierva a Abraham, le hace ver a todos que su sierva es mucho mejor que ella como esposa. Ese fue el primer error de Sarai, porque se desesperó y aparte le quiso ayudar a Dios. Ojo, nosotros no podemos ayudarle a Dios. Dios probó la fe de ellos para ver cuánto creían y lo amaban a Él. Y tardó en responder a la promesa porque buscaba que ellos respondieran de la misma manera, es decir, que ellos creyeran con todo su corazón. Pero Sarai, no Abraham. Sarai fue la que se desesperó y no pudo más. Entonces le quiso ayudar a Dios y nosotros no podemos ayudarle a Dios. Debemos aprender a esperar y a tener nuestra fe muy firme para esperar a que Dios cumpla lo que nos prometió. Y por otro lado, podemos ver a Agar no siendo humilde. Aquí tenemos que detenernos. Tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades.
Aunque a veces, como les decía hace un momento, no nos guste lo que nos dicen o no nos guste lo que tenemos que hacer, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios bendice la obediencia. Cuando ella huye al desierto y Dios la alcanza, por decirlo así, Él le dice, calma, aquí el problema no es Saraí, el problema es que tú te sentiste mucho, como dicen los niños, se cree mucho. Y eso no debió pasar. Tú debiste haber sido una persona obediente como fuiste cuando eras la sierva. Porque es un hecho de que ese bebé está ahí, pero no deja de ser tu ama. Entonces, ojo niños, ojo tíos, a veces queremos ser más que nuestro maestro, nuestros papás o los líderes de nuestra iglesia. Pero nosotros debemos aprender a ser humildes, aunque esas autoridades a veces se equivoquen. Pero Dios no nos dice, si se portan bien o lo hacen bien, obedécelos. Pero si no lo hacen bien, no los obedezcas. Dios dice, obedece, como sea. Si lo hacen bien o no, ese es problema de ellos con Dios. Tú tienes que obedecer. Y algo que le decía el ángel es, tú regresa y pórtate bien. Cambia tu actitud. Entonces, ni tenemos que ser como Sara de desesperados para la promesa que Dios nos dio, ni tenemos que ser como Agar de altaneros, de soberbios. Los hijos de Dios nos caracterizamos por tener fe y saber esperar a que Dios responda nuestras peticiones. Y también nos caracterizamos por ser personas obedientes, personas que sin importar lo que pase, nos mantenemos íntegros y firmes. Integridad es, para que ustedes lo sepan, cuando yo soy amable, soy obediente y nada me cambia. Y lo hago para agradar a Dios y doy un buen testimonio. Entonces, hoy aprendimos dos cosas importantes. Vamos a saber esperar y activar nuestra fe y no vamos a quererle ayudar a Dios. Tenemos que esperar a que sea Dios el que responda en el momento y tiempo exacto bajo su voluntad. Así que no se desesperen si Dios les ha prometido algo y no ha llegado todavía, no es tiempo. Vamos a aprender a esperar. Y dos, hay que sujetarnos. Este problema empezó porque Saraí no esperó a que Dios contestara. Y Agar, en vez de decir, ay no, me voy a portar bien, dijo, ay no, pobre señora que no puede tener hijos. Aquí fueron el problema las dos mujeres. A veces nosotros somos como las dos mujeres. Unas veces somos como Saraí de desesperadas y a unas veces somos como Agar de desobedientes. Pero hay veces en que somos las dos mujeres al mismo tiempo, desesperados y desobedientes. Y por eso no debemos desesperarnos. Confiemos en Dios y en lo que Él hará. Y obedezcamos porque el ángel de Jehová le dijo a Agar, haz lo que te digo y yo te multiplicaré. La obediencia trae bendición, como lo dice Deuteronomio 28. Entonces, Agar, si quería recibir esa promesa de parte de Dios sobre su hijo, tenía que ser obediente. Entonces, Agar regresó y cambió su actitud y se portó como tenía que portarse, como la sierva de Saraí. Y después tuvo a Ismael. Así que, piénsalo bien. No te desesperes, espera la promesa de Dios, activa tu fe y sé obediente sin importar que las circunstancias sean buenas o malas. Así que, vamos al versículo. Nuestro versículo del día de hoy dice, igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos, todos sumisos unos con otros. Vístanse de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Vamos de nuevo y última vez. Igualmente, jóvenes, estén sujetos a los ancianos y todos sumisos unos con otros. Vístanse de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da gracia
a los humildes. Primera de Pedro 5:5. ¿Qué les pareció la clase del día de hoy? Muy interesante, ¿verdad? Recuerda, no te desesperes, espera la promesa de Dios y su cumplimiento y sé obediente a tus autoridades. Yo soy tía Jan y recuerda que tú y yo, de aquí al cielo. ¡Hasta la próxima!